pedimos que nos ayude, Señor, a poder platicar. Toma control de los ambientes espirituales, Señor, de todas las cosas, Dios mío, que están pasando en medio de nosotros. Te agradecemos porque nos sentimos muy bendecidos, muy privilegiados, Señor, en todo sentido. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, Señor. Haz que esta palabra caiga en terreno fértil, Señor, en corazones que sean propicios para ser sembrados, Dios Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, ahí se hizo una adaptación. Amén. Mire, habíamos hablado sobre la palabra de Dios. Como quieras, con eso o con otro. Creo que tenemos marcadores ahí. La palabra de Dios la habíamos hablado que es como espada y que es como escudo, ¿se acuerdan, verdad? Estuvimos hablando de eso. Ahora vamos a ver una faceta diferente. La vamos a describir como agua. Sí, espada, escudo. Espada, escudo, la palabra de Dios. Es como espada, es como escudo. Ahora vamos a verlo en los elementos. En los elementos, ¿sí? La espada del espíritu, usted sabe que sirve para cortar. El escudo sirve para defenderse. Esa es la palabra de Dios. Ahora también la encontramos en las figuras de los elementos. Por ejemplo, uno de los elementos es el agua. En Efesios 5, 25, 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra. Por el lavamiento del agua con la palabra. Mire, entonces estamos viendo aquí que la palabra de Dios es figura de agua, se encuentra en los elementos también. ¿Qué es lo que hace entonces la palabra de Dios? Nos lava. A medida que estamos escuchando la palabra de Dios, Dios, no sé, usted cuando se da un baño, usa un buen fregadero, especialmente para esta parte de acá, que a uno que cuando le rascan, Dios mío, se siente rico, pero no alcanza, ¿no? En la espalda a rascarse, hermano, o a fregarse bien. Pero la palabra de Dios constante es figura de cuando nosotros tomamos un baño. Está lavándonos continuamente, purificándonos, porque usted ve que nosotros mientras caminamos en el mundo nos contaminamos. Hay cosas que se nos pegan, especialmente el alma es como una esponja. Usted va y escucha una canción que se pega o que está muy contagiosa, a usted le cantan el Despacito y usted ya está después, ya está pensándolo, mire, tan pegajosas son algunas cosas en el alma que nos hacen daño. Hay también cosas que nos hacen bien, ¿sí? Por eso es importante que nuestra alma esté siendo ministrada continuamente con la palabra. Juan capítulo 15, versículo 3 al 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará. O sea, mire, el que no lleva fruto, ¿qué dice? Le quitará. Y el que lleva fruto, pues uno puede decir, estoy yo, pero así parezco manzanita chilena, así. Y Dios dice, ok, llevas fruto, pues entonces te voy a limpiar. O sea que el que se sienta puro debe purificarse más, dice la Biblia, y el que se santifica, santifíquese más. Es decir, que no hay una medida de santificación, porque sin lugar a duda tenemos una medida que es infinita para la santificación, que es nuestro Dios. A Él no se le puede medir la santidad, o sí, yo no creo que lo podamos hacer. Entonces, mire, nos limpia el Señor y dice, y vosotros ya estáis limpios, o vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que Dios se encarga del fruto, de lavarlo el fruto, de limpiar el fruto también, porque es cuando usted va al supermercado, ¿verdad? Especialmente en nuestros países no están lavados como aquí. Aquí a lo mejor le puede dar un mordisco directamente, pero siempre hay que darle una lavadita con agua y hay que purificarlo. Y ahí se come. Cuando uno va al diccionario, fíjese qué significa limpieza. Hay una palabra que es kataros para definir limpieza. Kataros es el original de la palabra. No sé si
Para algunos es muy confuso tal vez que la palabra, sí entiende, ¿verdad? Que se escribió en griego y en arameo y que cada palabra lo que hicieron es traducirla del griego al español. Entonces, aquí en la palabra limpios, por ejemplo, en esta, se usa una palabra que es kataros. Ese es el original griego. ¿Sabe cómo se lo traduce? En un griego antiguo, se le traduce como un hombre limpio de cuerpo o limpio refiriéndose a las prendas de vestir. Como primer punto, limpio el cuerpo y limpio las prendas de vestir. Como punto B, ¿qué más significa kataros? Significa puro, pero escuche bien, en el sentido de mezcla. Puro en el sentido de mezcla. Y usted va a ver, enseguida se va al capítulo 6 del libro de Génesis, porque usted es rapidísimo con la mente, y usted va a encontrar que Noé era perfecto en su genética. ¿Por qué no era perfecto en su genética? Y no estamos hablando que era perfecto, digamos, en santidad, porque era hombre y pecaba. Pero como habían habido muchas visitaciones y había gigantes en la tierra, lo que está hablando ahí es que era perfecto en su genética física. No se había trastocado su genética física. Y hay cosas que pueden malformar la genética. Hay cosas, por ejemplo, el pecado. El pecado a nosotros nos transforma genéticamente. Como hasta la cara, hermano, se nos cambia a veces. Digamos, usted va a identificar a un gruñón. ¿Cómo lo mira? Sonreído siempre. No, ¿verdad? Pero como que hay alguna alteración que hace que su cuerpo adopte esa posición. ¿Sí? Y cuando está hablando de cataros, dice que no nos va a limpiar de toda mezcla. Y ya no es solo las mezclas genéticas. Porque digamos que alguna colocha de aquí, Samba, Lacia, Crispy, como le diga, se casó con alguien y se casó con un inconverso. ¿Qué es inconverso? Que no se convierte. Y es una persona que no teme a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Esa persona va a jalarlo al mundo. Va a querer usted venir a la iglesia, pero la otra persona va a querer irse al mundo, va a querer irse a las fiestas. Eso es lo que va a hacer. Hay una lucha de naturalezas ahí. La naturaleza pecaminosa que te está jalando, la naturaleza del espíritu que te está jalando también para que seas santo, para que vengas a la congregación. Te está jalando, te está empujando. Pero hay ahí una batalla. Entonces, ¿qué se produce? Se casaron los dos. Y salen, hermanos, los colochitos pequeños, los zambos pequeños, los niños pequeños. Pero ya dentro de los niños, ¿qué hay? Hay una alteración. Si se puede decir, una tendencia de cada uno. ¿A qué? A realizar cierto tipo de cosas. Entonces, las que tiene el padre, se las inyecta al hijo. Y las que tiene la madre, se las inyecta al hijo en los 23 cromosomas que tiene cada uno para hacer un niño, que son 46 en total, y darle toda la herencia genética que tenemos. Aunque recibimos, usted sabe, información de 16 personas. Es decir, que toda esa genética, hermano, pudo haber sido trastocada. Y cuando ya estamos hablando de genética, usted pues no solamente está hablando de enfermedades. Es que el niño nació, nació con problemas de la presión alta. O el niño está mal por herencia de la diabetes. Imagínense, se heredan enfermedades. Ahora, si se heredan enfermedades genéticamente, no me hace a mí pensar o abrirme la mente en que uno también puede ser trastocado genéticamente en vuestras creencias. Digamos, la fe se hereda. Usted ya sabe que hablamos otra vez de la fe. ¿Cuál fue la fe que heredó Timoteo? La de su abuela Loida. Es decir, que la abuelita le heredó fe. ¿A quién? Al nieto, mira, al nieto. Es decir, que pasó la fe al hijo y pasó al nieto. Ahí había entonces una información en un cromosoma, permítame que yo le ponga así. Había, que le fue transmitido al nieto.
y le hizo despertar ahí. Y quiso él, no sé, desde pequeño le gustaban las cosas de Dios, le gustaba ver al cielo, le gustaba saber de los ángeles, le gustaba saber de la adoración, le gustaba buscar a Dios, porque hay otros definitivamente que no quieren saber nada de Dios, pero usted como sí quiere, ¿verdad? Llegó a este lugar, no sé cómo, pero algo debe haber pasado ahí, sin lugar a duda que si Dios no nos encuentra, pues no nos salvan nadie, ¿verdad? La salvación es de Dios. Pero le estoy diciendo, hermano, que la palabra de Dios corrige ese tipo de tendencias o defectos o malformaciones o mezclas en nosotros. Digamos que también seguimos creciendo, hermano, en la vida y nos comienza a atacar la filosofía de la vida. Porque la filosofía se encarga de la educación de nuestros jóvenes después y cuando van a la universidad pues simplemente les ayudan a razonar mucho, la razón, y les comienzan a dar la filosofía para que ellos sean muy lógicos, pero la lógica no camina, digamos, directamente con la fe, sino que como que se oponen aparentemente, ¿no? Porque todo le enseñan a razonar y digamos, yo una sanidad, ¿cómo le voy a explicar a usted si alguien fue sobrenaturalmente, digamos, sanado por intervención divina? ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo le aplico la lógica? ¿Cómo le aplico la razón? Si cuando ha habido testimonios de gente que es sanada, hermano, va al consultorio del médico y le dice, bueno, su radiografía, sí, realmente la primera radiografía mostraba que la vértebra estaba rota o estaba torcida, yo no sé, pero ahora en la segunda o en la tercera que le hicimos, sale que está usted sano, así que pues ya como le hicimos la segunda y le hicimos la tercera, y si usted quiere, permítame, yo le doy permiso para que usted vaya y pues consulte otro médico. Y va donde el otro médico y el otro médico le dice, señor, si usted algún día estuvo enfermo, ¿no? Usted tiene una vértebra que está completamente, todas las vértebras están sanas. ¿Cómo uno puede explicar a través de la filosofía eso? Pero, sin embargo, se mete en nosotros y nos crea un criterio. Y no solo eso, sino también la religión. Porque uno puede ser cristiano evangélico, pero, o cualquier religión, perdóneme, pero podemos ser afectados en nuestras creencias. Pero si somos cristianos, aún dentro del cristianismo, porque su manera de adorar a Dios, permítame, yo en la casa, yo estoy seguro que no voy a adorar como usted adora. No voy a buscar a Dios como usted busca. No voy a leer la Biblia de la misma manera que usted busca o usted lee. Porque hay muchos que dicen, bueno, yo voy a leer la Biblia, entonces voy a tomar el plan, lee la Biblia en un año. ¿Verdad? Y para exigirse se inscribe en ese proyecto de leer la Biblia en un año. Pero sí, en realidad cuando se estudia, usted no va a pasar de un capítulo, se va a demorar ahí. ¿Qué le cuento? Y va a comenzar a investigar, se va a un libro, se va al original, se va a tal lugar, se va al otro lugar. No sale de ahí. Para un versículo puede tardarse una semana, dos días, 1 hora, 2 horas, 6 horas, quién sabe. Pero es mi manera de adorar diferente a la suya. Mi concepción de Dios, yo no sé cómo usted tiene su concepción de Dios. ¿Quién es Dios? ¿O qué es Dios? Es que lo tiene. Su concepto es diferente al mío. ¿Qué es lo que hace entonces la palabra de Dios? Nos limpia de toda concepción o de toda mezcla que tengamos, de criterios humanos que nos fueron dados a nosotros. Si Dios lo que quiere es que nosotros seamos químicamente puros, digamos, por decirlo así, de todo concepto y de toda enseñanza que el hombre pudo habernos dado. No tiene nada que ver la educación humana con la educación del Señor, que es a través de su palabra. Pero también debemos tener presente que la Biblia lo podemos leer como un libro cualquiera. Y le escuchaba yo al apóstol Otto que estaba predicando ahí, estuve escuchando un cassette y le dice, mire, la Biblia no es salvadora, dice. La Biblia no es salvadora. O usted tiene abierto el Salmo 91 en su casa y dice, yo ya soy salvo porque tengo abierto el Salmo 91 en mi casa y me van a proteger los ángeles. No, porque hay personas que le han leído la Biblia y que no les ha bajado algo que usted y yo tenemos, que se llama revelación. Y cuando esa revelación llega, entonces vamos a conocer al Hijo de Dios. Entonces nuestro criterio para con Dios o de Dios es diferente.
Ya lo conocemos. Llegó a nuestra vida, nos salvó. Entonces entendemos comenzamos a leer la Biblia con otro tipo de ojos. Ya no con los ojos físicos. ¿Verdad? Porque miren, ¿cuál es la concepción de algunos? Vienen a la iglesia, hermano, y muchos vienen porque aman. Aunque en un principio usted, perdóneme, pero pocos vienen porque aman. Uno se va enamorando en el camino. Venimos necesitados. Es como cuando usted va al banco a pedir préstamo. Así. Así venimos a Dios. Pero a medida que Él nos va haciendo favores, muchos, perdóneme, aquí ninguno, porque todos estamos agradecidos con Dios. A medida que Dios nos va haciendo favores, hermano, uno se va sintiendo agradecido con Dios. Y más agradecido. Pero también se va agradeciendo uno y se va comprometiendo con Él y queda ligado. Porque sí, hermano, yo conocí, no sé si a usted le pasa, pero yo conocí la cruz. La cruz para mí es impactante. Para mí es un gesto de amor. Él no tenía que morir por mí, no tenía que morir por ninguno. Él simplemente hubiera dicho, me hago otra creación más bonita que estos humanos y se acabó el asunto. Pero después venir y pasar el proceso de salvación para él fue tremendo. Entonces eso me hace ver a mí y dice, ya me voy a volver al mundo mejor. No, ¿cómo? No te vayas. Piensa, recapacita en lo que Dios hizo por ti. Y pensamos todo el sacrificio que Él dio su vida. No es que lo mataron, Él dio su vida por amor a nosotros. Y después bajó a las partes más profundas a pagar el precio por usted y por mí. Entonces, mire, eso me hace recapacitar a mí, volver mi fe, a estar poniendo mis ojos en Él siempre, siempre, siempre. Me comprometió, pero eso también me enamoró. Lo que Él hizo, me enamoró. Digo, pero ahora sí ve, si mi marido, si mi mujer, usted se pone, si ni mi hermano, pero si ni siquiera quiere pasarme ahí un chicle que le estoy pidiendo que me pase, porque acabo de comer un encebollado. Y no quiere levantarse si quieran pasarme el chicle, pero dio su vida por mí. Wow, digo, tiene que tener algo especial, tiene que amarme. Entonces lo seguimos. Pero Él va limpiando, hermano, a través de su palabra, mi camino. Me libra de mezclas. Me deja como el agua pura. Así me deja. Cataros también significa libre de deudas, fíjese. Libre de deudas. Esta palabra de aquí también, limpios por la palabra, también es libre de deudas. ¿Cuántos endeudados? Mejor ni me diga nada. Yo antes le cuento aquí entre nosotros, no va a salir de Ministerios de Benecer. Antes teníamos las cuentas separadas con mi esposa y apuntaba en un cuadernito todo ella y yo le debía, hermano. Ay, ay, ay. Le debía, hermano. Y ella apuntaba todo. Hasta que bendito Dios se ha acordado de los olvidados. Y llegó un ministro, hermano. Y me dijo, ¿cómo? ¿Ustedes todavía tienen cuentas separadas? Ustedes no han empezado su matrimonio. Así dijo. Yo, bueno, ella. Yo, aleluya, Padre. Habla, Padre. Así que ustedes tienen que juntar sus cuentas y olvidarse de todo. Y las deudas, hermano, yo pensando en el libro y en los saldos en rojo que tenía ahí. Digo, Señor, aleluya. Y en efecto, hermano, me perdonaron las deudas. Y quedé yo libre. Hermano, y algunos de nosotros hemos tenido deudas, y estoy hablando económicamente, pero ¿no será que hay deudas económicas y también deudas espirituales? ¿No será que usted y yo somos deudores de Dios? ¿Cuántos han prometido algo? Ninguno, solo dos. ¿Cuántos prometieron y cuántos cumplieron algo? Ahí sí se quedó callado, pálido, fucsia, rojo. Ah, ¿y eso no nos convierte en deudores también?
Ay, cuántas promesas. Porque dice la Biblia, ¿no? Cumple tus votos a Jehová. Señor, pero recibirás, fíjate, todos los días al culto, todos los días. Y después, bueno, señores, que a ver, está buena la novela, señor, pero es la de José, José. Pero ya comienza a venir viernes, ya después domingo, ya ni domingo. Algunos pueden venir viernes, miércoles, gloria a Dios, no pueden venir domingo. No, pues no digo que el domingo sea especial, ¿verdad? Todos los días para el Señor son especiales. Amén. Así que, mire, Dios comienza a limpiarnos de las deudas, de las cosas que Satanás dijo, porque Satanás también tiene derechos. Satanás tiene derechos sobre muchas cosas. Y si usted no aplica la sangre de Cristo, él se va a cobrar. Él se va a cobrar. Cualquier deuda, cualquier voto. Hay gente pobre, hay gente con cielos cerrados. Hay gente con buenos trabajos, mire, gane lo que gane. No va a tener dinero. Se le va como el agua. Es porque hay cosas que uno tiene que ir saneando y tiene que ir pagando los saldos aquí en la tierra. Y me metería en camisa de 11 varas aquí. Hay derechos del pasado, promesas que hicieron los abuelitos de miseria. Hay una falsa humildad en cierta religión que dijeron que para ser humildes hay que ser pobres. Entonces se oponen, tienen una oposición completa a toda riqueza, hermano. Y su vida de humildad, para ellos es usar un pantalón viejo. Para ellos es no, prácticamente vivir en la calle. Pero ¿será el deseo de Dios que nosotros vivamos así? No. Bueno, hay tantas cosas que el Señor tiene que limpiar. También catarro significa libre de culpa y de contaminación. Dios nos ha perdonado. Imagínense cómo va limpiando el agua, la culpa, hermano. Sabe que la culpa es algo increíble que nos puede destrozar. Porque el hombre peca y después viene la culpa. Y se arrepiente y dice, no, es que yo soy culpable. Hijito, yo te perdoné. Hijito, yo te lavé con la sangre de Cristo. Sí, Señor, pero es que yo no merezco. Hijito, abogado tenemos para con el Padre. Sí, pero es que yo fallé, Señor, ya no merezco. Ya, mejor me voy. Y se condena él mismo. Y se aparta del Señor y deja su misericordia. Y Dios se queda, hermano, así con los brazos extendidos. Pero la culpa fue la que le condenó. Entonces uno por la palabra entiende, hermano, que puede fallar, que puede pecar. ¿O alguno de nosotros no ha fallado? Ninguno. Pecamos, fallamos, pero el Señor nos perdona. 7 veces caerá el justo. No dijo al día, no dijo al año, tampoco le estoy dando pretexto para fallar ni para pecar. Pero sí dice, si cae, cae para su Señor. Y si se levanta para su Señor. Así que levántate, pelea. Algunos no se levantan porque, no, es que tengo miedo de aquí caer en el año 2022. O de aquí hasta, es en el verano, hermano. Imagínense. No, me voy a consagrar invierno porque en el verano definitivamente. Ni siquiera me voy a acercar a la playa yo porque hay unas mujeres, Dios mío, feas. Entonces, tenemos que echarle ganas. Tenemos que echarle ganas. La palabra de Dios nos lava. Nos lava. También significa ceremonialmente limpio, es decir, apto para acercarse a Dios o para el culto de Dios. O sea, que esta palabra, kataros, limpio, te hace capaz o apto, digamos así, para que tú estés como pez en el agua. Imagínate un pez sin aletas. No puede nadar en el agua. Y sin branquias, peor, se va a ahogar. Pero Dios nos hace aptos para su obra, para que estemos aquí felices. ¿Sabe qué pasa cuando la gente no escucha palabra de Dios? Se va a aburrir.
se va a cansar. Pero a medida que va tomando el gusto por la palabra de Dios, esa palabra te va siendo apta para que tú estés como pez en el agua. Feliz. Estás nadando, estás ambientándote. Estás, no sabes, es un gozo que estás escuchando, estás compartiendo el pan de Dios. Dios te está haciendo apto. Si no, sería una locura estar aquí. ¿O no? Claro, sería de locos estar aquí escuchando una palabra que habla un loco ahí rayado con camisa rayada. Pero Dios nos hace aptos para esto. Pero cuando no se escucha, hermano, y hay gente, yo con dolor lo miro, ¿verdad? Que vienen a la iglesia y vienen comprometidos porque a lo mejor les trajo su novia o les trajo su novio o vinieron con la llave del diácono, que dicen así, obligados algunos. Algunos hijos que vienen también vienen obligados. Ah, es que ya vine por vos, papá, ya te hice feliz. No, no se trata de eso. Entonces no se meten en el ambiente porque la palabra de Dios es lo que nos armoniza, nos trae armonía. Entonces sentimos lo mismo todos y comenzamos a caminar juntos. Pero aquel que no, ay, está aburrido, es que no está escuchando, está sordo. Pero el agua nos limpia, hermano, nos limpia. El agua se manifiesta también como agua, ¿verdad? En la lluvia, como rocío, como llovizna, como aguacero, como nieve. Deuteronomio 32:2 dice, caiga como la lluvia mi enseñanza, pero el original dice ahí doctrina. Y dice, y destile como el rocío mi discurso. Y usted se acuerda de aquel personaje, ¿verdad? Que era Nabucodonosor. Se volvió bestia. Y le cayó el rocío. Le cayó el rocío y volvió en sí. Volvió en sí y volvió después a recuperar su reino. ¿Sí? La prédica, hermano, el discurso. También la palabra de Dios es la llovizna sobre el verde prado. Es como una tarea pastoral, ¿no? La llovizna ya más, no es una lluvia, y el rocío tampoco no es una lluvia. Usted sabe a lo que me refiero. La llovizna es una lluvia así, pero ligera, nada más. Pero también hay un aguacero sobre la hierba que a veces necesita uno, hermano, pero darle una palabra de exhortación. ¿Verdad que sí? Juan el Bautista vería, generación de víboras, ay Dios mío. Arrepentíos porque se van a ir al infierno, ay Dios mío, bendito. Bueno, hay palabra que es fuerte, ¿verdad? De todo tipo de palabras nosotros tenemos que, según las circunstancias, aprenderlas a usar. Dice Isaías 55:10, dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, o también hay nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así es mi palabra que no volverá sin propósito, sin cumplir el propósito por el cual fue enviada. Y que usted sepa que la nieve también cumple una función, que es humedecer. Y yo le explicaba la otra vez hace tiempo que es importante tener húmedo el corazón, porque eso produce, por ejemplo, estamos hablando de que, ¿se acuerdan que el reino animal era el lugar santo, el atrio? ¿El lugar santo qué era? ¿Qué reino tenía? Ajá, esto menos, el reino vegetal. Y ya les pregunto por qué. ¿Y el lugar santísimo qué reino tenía? El reino mineral. ¿Por qué el lugar santo tenía el reino animal? Porque hermano Patricio, ahí se llevaba un corderito para matarlo. Ahí. Oh, ok. ¿Por qué el lugar santo se representa con el reino vegetal? Porque ahí se quemaba el incienso aromático, que era un compuesto de hierbas y un montón de cosas. Y también se hacía el aceite, con el aceite se machucaba la oliva y todo, y se hacía el proceso para el perfume con incienso, con mirra. Y también ahí salía el aceite de las lámparas. ¿Verdad que sí? Reino vegetal. Y el reino mineral, está el oro ahí, pues en el lugar santísimo.
o el oro de los querubines, el oro sobre el altar. Bueno, se va a ver. Pero ¿por qué es importante la lluvia para el lugar santo? Porque sin lluvia no hay vegetales. No hay vegetales. ¿Cómo van a crecer las olivas? ¿Cómo van a crecer las especies aromáticas, todo lo que sembramos, para poder crear el elemento que nos permita hacer el perfume para agradar a Dios? Entonces, no hay dones espirituales. Cuando usted va a ver que una iglesia no tiene dones espirituales, no hay lluvia, no hay rocío, no hay nieve, no hay aguacero y no hay llovizna. Pero donde usted ve moviéndose dones espirituales, diga, ah, sí, bueno. Y en cambio, ahí viene lo de Corintios, hermano, hay que tener cuidado en cambio. Porque acuérdese que cuando más dones había, más problemas salieron. Pero es importante la lluvia, hermano. Cuando la lluvia se hace efectiva en nuestra vida, comienzan a haber dones de lengua, comienzan a hablar, había profecía, comienzan a haber visiones, comienzan a haber sueños. Fíjese, hermano, que a usted le soñé. Estaba contando un sueño el hermano Joaquín. Si nos está viendo, le mandamos saludos. No sé si estamos saliendo en vivo. Contando de un barco ahí, de una experiencia que tuvo, que el barco estuvo agujereado y que después, bueno, hay, hermano, un montón de sueños bonitos. Y así hay algunos jóvenes también que tienen algunos sueños y visiones. Qué bonito que es ver la vida del espíritu, porque hay lluvias. El agua entonces es efectiva. Dice la palabra de Dios en Isaías 29:4, referente a la doctrina que estamos viendo que es la lluvia. Dice, y los cerrados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Como dice, ¿no? Los cerrados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Como a usted no le gusta el chisme, creo que voy a pasar. Porque a quién no le gusta murmurar. Y hay gente, hermano, que es buena para murmurar. Pero a esa gente que murmura, ¿sabe qué? Hay que darle como antídoto doctrina. Por eso estamos enseñando ahora doctrina. También enseñamos los domingos a las 10 de la mañana. Enseñamos doctrina. En los discipulados enseñamos doctrina. Para que usted ya no... Ay, hermano Patricio, ¿por qué está vendiendo comida? Usted ya está vendiendo demasiado. Es negocio. No, hermanito, no es negocio. ¿Y por qué están haciendo? No, hermanito, ¿por qué están haciendo esto? ¿Y por qué pintaron de tal color ese color orange ahí? ¿Qué parece? No, hermanito. No se puede, ¿verdad? Nuestro papel es agradarle al Señor. Amén. A ellos hay que darles doctrina. Dice, el sabio aumentará doctrina. Fíjese que en Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Cuando el sabio escucha, mire, escucha primero, por eso es importante que usted escuche, mantenga sus oídos así, mira, así, pilas. Escucha y usted aumenta su saber. Pero esa palabra saber es doctrina. Doctrina. Y el entendido adquirirá consejo. Cuando uno aprende doctrina, aprende el saber. ¿Dónde está la doctrina? En las epístolas paulinas, son 14. Pero el Nuevo Testamento está dentro del Antiguo. Sí sabía eso, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen, ay, solo el Nuevo Testamento, los judíos. Y hay otros, no solo el Nuevo Testamento. Y se olvidaron que dice toda la escritura, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios. Es toda la palabra, toda la palabra. Entonces el saber doctrina, hermano, te hace sabio. Amén. Bueno, vamos a otra porque estamos corriendo, ¿verdad? Vamos con los elementos. Semana Tania ya apuntó, ¿verdad? Ahí, Semana Tania se me durmió. No, pues agua, lluvia, llovizna, aguacero, rocío y nieve. Ponemos 0 a la secretaria. No, una linda mi secretaria. Thank you. Con Z de España. Amén. La palabra de Dios. Mire que ahora en los elementos también tenemos nosotros la representación de la palabra de Dios. ¿Sí?
Vamos con el oro. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Ahí se está representando la palabra como figura de oro. ¿Sí? En los elementos, oro. Amén, ya tiene ella. También en el Salmo 119:72. Mejor es la ley de tu boca, me es la ley de tu boca, que millares de oro y plata. Se está haciendo una analogía, es una comparación, hermano. Oro, oro. Por eso también la palabra de Dios se compara con el oro. En Apocalipsis dice, rico soy. Dice. Usted escuchaba esa palabra, ¿verdad? Apocalipsis 3, del 17 en adelante. Rico soy, nada me hace falta. Me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice, ¿y no sabes que eres un miserable? ¿Y que eres digno de lástima? Y eres pobre y eres ciego y desnudo. Tartamudo no dice, si no sería Shakira. Te aconsejo de mí que compres oro refinado. Oro refinado. Refinado por fuego para que te haga rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos hace ricos. Fíjese. Ya está pensando en lo económico. No, es que es parte. Hay un eslogan en la iglesia en Honduras, hermano, que es prosperados por la palabra. Es eso. Mire, es que la palabra de Dios es tremenda, tremenda y poderosa. Esa nos va a enseñar mucho. Nos va a enseñar a no cometer errores, a no tomar decisiones apresuradas, a escoger bien los caminos, hasta el galán, para que sean felices. Pero a veces se nos olvida la palabra de Dios y ¡boom! Viene la hecatombe. Amén. Seguimos. Oro como plata. Ahí está en Salmo 12:6. Dice, las palabras del Señor son puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. La palabra del Señor, pura, hermano. El crisol, ¿sabe qué es, verdad? ¿O no? No sé si lo pudieron traducir ahí. El crisol es un recipiente. Es un recipiente donde se pone la plata al rojo, digamos que está ya fundida. Ahí adentro. 7 veces refinada. Es decir, que me pusieron 7 veces como el horno ahí en el libro de Daniel. A los 4 personajes que había en el horno. 7 veces refinada. Esa es la palabra del Señor. Imagínense cómo Dios tiene que purificar nuestro vocabulario. ¿Cómo sería? Y ahora yo también le pregunto, ¿cómo está su vocabulario? Tremendo. Dios lo tiene que purificar. Proverbios 2, 3, 4 dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Inteligencia y entendimiento. Plata, plata, plata. Ahí están los elementos. También la palabra de Dios como roca. Lucas 6, 47, 48. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida la roca. Edifica tu casa sobre la roca. La palabra de Dios, el Señor Jesús. Amén. Tu casa, así venga la prueba, vengan las torrentes, las inundaciones, nada te va a pasar. Miren la figura de la palabra. La palabra de Dios como fuego. Jeremías 5:14. Por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos. Por cuanto han hablado esta palabra, he aquí pongo mis palabras en tu boca por fuego. Y a este pueblo por leña
y los consumirá. Imagínese usted con esa palabra de Dios y fuego, hermano. Los va a quemar a todos, hermano. Me van a decir dragón. No, qué dragón, ni qué nada. Una palabra poderosa que salga de fuego, hermano. Amén. Que los purifique. Amén. Palabra de Dios como aguijón y clavo. Las palabras del sabio son como un aguijón para el ganado. Solo le hace así, ¿no? ¡Pah! ¡Ah! La vaquita, paga el caballo. Dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Y aquí viene algo importante. ¿Qué tanto aguanta usted o resiste la corrección? Porque a veces tengo que darle con el clavo. No, pastor, usted me corrige y yo me voy. A donde vaya, no hay cómo decirle nada, no hay cómo corregirle. Lástima. Y dice que son dolorosas esas palabras, pero son necesarias. Pero usted como es un niño educado, ¿verdad? No tiene problema con eso. Hay cómo corregirle de vez en cuando. De vez en cuando también a uno le corrigen, no crea. Y vio que el apóstol Sergio dijo, los tengo chequeados, dijo. Así que de vez en cuando se dan unos colacitos por aquí, nos miran, nos escuchan, a ver si no estamos predicando que ya Cristo vino o alguna cosa así. Cristo no ha venido, ¿ah? Así que sí, siempre es necesario. Y hay que dejarse corregir. Espero que usted sea bueno, sea humilde también para eso. Amén. Y que nunca desprecie las correcciones. Aguijón y clavo, la palabra de Dios. La palabra de Dios también es martillo. ¿A cuántos les gustan los martillazos? ¿No se ha dado martillazo usted en el dedo? Ay, ay, ay. Vaya a su casa y haga la prueba. Nah. Ay, yo sí me he puesto hasta morada la uña. Jeremías 23:29 dice, no quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso, dice esta versión, que hace pedazos una roca. ¿Acaso tu corazón no era como roca antes? Se utilizó un martillo, hermano, para ¡pah! ¡Pah! Y uno, no quiero ir al culto. ¡Pah! No quiero consagrarme. ¡Pah! El Señor, tío. Hasta que se rompió el corazoncito. En el libro de Joel dice que hicieron pedacitos el corazón. Pero ahí se inflamó de amor. Ahí Dios lo puede restaurar. Porque antes había tablas de piedra. Ahora no, dice. Ahora el Señor dice, voy a escribir los mandamientos sobre tu corazón, sobre tu frente. Pero en un principio teníamos piedra. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios como lámpara. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Qué feo caminar en la oscuridad. Horrible. Pero cuando llegó la palabra de Dios a tu vida, puso la luz. Puso la luz que te guía. Te va a guiar, te va a alumbrar. Por eso no te guías por... Hay muy bonitos mensajes ahora. Muy humanistas. Tremendos oradores. Pero mira, no tienen palabra de Dios. No tienen luz. Y me vino a la mente así, esa palabra que dice, y en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. ¿Cuál es la luz de Dios? Está la luz de Dios en nosotros para ver la luz. Porque hay luces, hermano, que brillan, pero que no son luces de Dios. Pero nosotros en tu luz veremos la luz. Amén. Lámparas a nuestros pies, a nuestro camino.
La palabra de Dios como espejo. Tengo 2 minutos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo. Luego te alejas y te olvidas cómo eres. Mira, la palabra de Dios nos presenta lo que somos. Oh, tan feo estoy. Necesito rasurarme las cejas, hacerme una limpieza facial. ¿Verdad que el espejo no nos deja mentir? Claro que algunos se enamoran de ellos mismos y otros se desilusionan de ellos mismos. ¿Sí? Siempre la mujer se ve fea, no todas. ¿Sí? Algunas mujeres dicen, ay, qué fea, qué gorda, qué... El hombre siempre se ve hermoso, en cambio, por más que esté redondo, dice, qué flaco, mire mi six-pack. Siempre. Sí, así dicen, no sé si será cierto. Yo por lo general siempre así me veía hermoso, ¿no? Amén. Pero no nos olvidemos de la palabra de Dios. Tenemos que obedecerla. Obedezcamos la palabra de Dios. La palabra de Dios como comida también. La palabra de Dios vea como leche, como miel, como maná, como semilla y como trigo. Apúntale, sí. Apúntale, amor. Solo déjale apuntar. La palabra de Dios como comida. Leche. Anhelad la leche espiritual no adulterada. Sí se acuerda, ¿verdad? Es leche. Miel. Miel, ¿se acuerda que Jonatán, hermano, figura de la palabra, tocó con su vara un panal de miel? Se metió a la boca y los ojos se le alumbraron. Imagínense cuando usted prueba la palabra de Dios, hermano, los ojos nuestros, como que adquirimos algo extraordinario. Yo le digo algo, nosotros tenemos una ventaja con respecto a los del mundo. Tenemos una sabiduría divina. Y después Dios nos va dando el discernimiento para darnos cuenta de ciertas cosas que ya pasan. O a veces el Espíritu de Dios nos dice también. Pero por discernimiento y por palabra nosotros podemos entender qué es lo que le pasa a la persona. Yo me he dado cuenta de algunas cosas, fíjese, pero a veces me aguanto de decir. Dios nos da esa ventaja. Maná. Ya si quiere ir la pastora. Maná, semilla y trigo. La palabra del maná. Él es el maná que descendió del cielo. La palabra de Dios. Semilla, hermano. Él es el que da la semilla al sembrador para sembrar la palabra. Siempre la semilla es buena. ¿Sí? Y el trigo, hermano. El trigo es el buen trigo para sembrar, para hacer pan. Amén. Y amén. En esas ya nos quedamos ahí. La descripción de la palabra de Dios. Espero que usted más o menos tenga una idea de todas las facetas que utiliza la palabra de Dios para nuestra vida. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por tu hermosa palabra, por las múltiples figuras, facetas y descripciones que tienes, Señor. En el nombre de Jesús creemos que tú eres poderoso, Padre Santo, para obrar de las diferentes maneras, purificando nuestra vida, Señor, como agua, como lluvia, con los elementos, con las herramientas, Señor. Trabaja en nuestra vida, papito. Descansamos en ti, en tus promesas, Señor. Te damos la gloria por todo el pueblo que vino, los que nos ven también, los que no pudieron venir, los bendecimos, Padre Santo, a la distancia. Padre, cúbrenos siempre, tráenos con regreso, tráenos con paz siempre, Señor, y llévalos también en paz, Señor, en su regreso, en su retorno, Señor, algunos que viajan, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén.